Bendiciones de lo alto, amados hermanos. Esta semana haremos un resumen de la parashá número 40 denominada Balak, que se lee su porción en la Biblia de número 22.2 a número 25.9. Para entender esta porción, pues, tenemos que acomodarnos a estudiar la parashá anterior, como siempre. La parashá anterior nos dice que Israel vence a varias naciones que se encuentran en el camino a la tierra prometida, entre ellos Sihón, rey de los amoritas, Og, el rey de Basán, y estos estaban contiguos al reino de Moab. Entonces, esta semana encontramos a Israel acampando a lo largo de las fronteras de Moab, al este del río Jordán, y finalmente están listos para entrar en la tierra que Dios prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Cuando Balac, rey de Moab, consideró lo que Israel había hecho tanto a los amoritas y a Og, rey de Basán, entonces se llenó de miedo. Miren qué interesante, porque los israelitas, cuando vimos el pasaje de los espías, pudimos observar que los israelitas decían que ellos eran como langostas y que los otros eran los valerosos para destruirlos. Y aquí vemos cómo es al revés, que las naciones le tienen miedo a Israel. Entonces, como se llenó de miedo, igual que los israelitas, de la porción de Shelach Leha, o envía por ti mismo, la porción de los espías, con el mal reporte, entonces este señor Balac, que como ya dije era rey de Moab, pues mandó a contratar a un vidente llamado Balaam para que maldijera a Israel, de tal forma que Moab pudiese vencer a ese pueblo en la batalla que se aproximaba. Él creía que usando tanto su ejército como la magia podía de esa forma hacer que Israel fuera derrotado. Sin embargo, Dios obra de manera grande y temible a los ojos de este rey Balac. Israel ni cuenta se dio. La porción de estudio de esta semana comienza con número 22 del 2 al 5 y dice así: Balac, hijo de Zippor, el rey moabita, había visto todo lo que los israelitas hicieron a los amorreos. Entonces, cuando el pueblo de Moab vio que los israelitas eran muchos, se aterró. El rey de Moab dijo a los ancianos de Madián: esta muchedumbre devorará todo lo que esté a la vista, como un buey devora el pasto en el campo. Veremos en todos estos capítulos cómo Dios vence a los enemigos de Israel. Y lo curioso, que el pueblo de Dios, como ya había dicho antes, ni siquiera se da cuenta de los planes que el enemigo tenía contra él. Y eso nos debe llenar de esperanza y de alegría, hermanos, porque ese Dios al que seguían los israelitas es el mismo Dios que nosotros seguimos. Y así como actuó con Israel, también ha actuado muchas veces, ni nos hemos dado cuenta, por defendernos a nosotros. Nos hemos dado cuenta de varias, pero otras nos han sido veladas, pero algún día lo sabremos y caeremos más dentro de nuestro corazón con adoración y gracias al eterno Dios de Israel. ¿Quién era Balac? Para poner en contexto esto, Balac era descendiente de Lot, quien producto del incesto con sus hijas engendró a Moab y a Benjamín, el pueblo de Amón. Eso quiere decir que Balac de alguna forma era descendiente de Taré, el papá de Abraham, y prácticamente eran familia, bien lejos, pero familia. Según apunta la tradición judía, el rey Balac era un mago, pues asegura que era entrenado en una palabra en hebreo que es kichuf. Esa palabra en hebreo, kichuf, se relaciona con lo oculto y con la magia. Así que este era un personaje que realmente era un ser siniestro que pretendía maldecir a Israel. En lugar de preparar una guerra convencional, es decir, hacerle frente con su ejército,
se le ocurrió contratar los servicios de este vidente llamado Balaam. Conocía los poderes del ocultismo, por supuesto, está relacionada con esa palabra Kichuf. Y también quería ir contra ellos con la maldad de los poderes espirituales y con la guerra física. Pero Dios tenía otros planes. Él nunca vencería a Israel porque Israel tenía al Dios de ellos, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Dios que pelea las batallas por nosotros. Y el otro personaje importante que tenemos que entender era quién era Balaam. Bueno, Balaam era hijo de Beor y era originario de Aram, la tierra antigua de Mesopotamia, hoy territorio de Siria e Irak. Ese era el lugar donde habitaba la familia de Abraham, de donde provenía Abraham. Por lo que, como veremos, también estaban familiarmente relacionados, es decir, también eran parientes. De forma similar al malvado Amán de la historia de Esther, Balaam es considerado uno de los más grandes enemigos de Israel. Su nombre, Bilam, en hebreo puede significar no pueblo o corruptor del pueblo. En realidad, no era del pueblo, aunque parecía que conocía a Dios. Y eso es lo más desconcertante de este personaje. Según los escritos antiguos, el tío de Labán tuvo un hijo llamado Beor, que era el padre de Balaam, como puede observarse en la imagen siguiente. Vean este cuadro. Pues como vemos, Taré tuvo 5 hijos conocidos aquí: Aram, Nacor, Sara, Abraham y Agar. Y de la línea de Aram, vino Lot, que era el de Moab. Y también de la línea de Aram vino Lot, tuvo a Milca y a Betuel. Y de estos, pues, proviene Balaam. Labán, Betuel tuvo a Labán y a Rebeca, y Labán también engendró a Beor. Beor engendró a Balaam. Es decir, que tanto la línea de Taré viene para Balac por los moabitas, como la línea de Balaam viene a través de Taré también, y son los medianitos. Así que básicamente, pues, todos eran familia. Balaam era encantador o era profeta del Altísimo. Siempre ha existido un gran enigma referente a este personaje, puesto como un hombre malvado recibe palabra de Dios. Por varias indicaciones en el hebreo original, podemos catalogarlo como mensajero del enemigo. En el verso 6 de Números 22, vemos a Balac haciendo una afirmación aparentemente muy conocida acerca de Balaam. Es decir, Balaam era conocido en el mundo de aquel entonces por esto. Miren qué interesante, que vamos a resaltarlo. Porque yo sé que al que tú bendices es bendecido, y al que tú maldices es maldecido. Esta es una clara referencia a las palabras pronunciadas por Dios en referencia a Abraham en Génesis 12:3. Y que dice que Abraham dice, más bien Dios le dice a Abraham, que el que te bendijere será bendecido, y el que te maldijere será maldecido. Literalmente dice, maldeciré a los que te maldigan y bendeciré a los que te bendigan. Entonces, como vemos, ¿quién es el que da la bendición? Pues es Dios. ¿Cómo es que Balaam dice, porque yo sé que al que tú bendices es bendecido y al que tú maldices es maldecido? No puede ser. Él no era Dios, Balaam, aunque quizás él se hacía creer a la gente que podía ser como Dios. Génesis 12 claramente apunta al que la bendición y la maldición es obra del Señor, no de ningún hombre. Y como sabemos, el enemigo se caracteriza por atribuirse a sí mismo lo que únicamente puede ser obra de Dios mismo. Quien nos puede maldecir o bendecir solamente es Dios mismo. Aparentemente, eso también es parte de la naturaleza de Balaam.
Cuando los mensajeros de Balac vinieron a él, el mensaje fue: ven por favor, maldíceme. Se usó esta palabra que ven allí, que es arar. Maldíceme a este pueblo. Arar a este pueblo, en número 22:6. Cuando Balaam contó al Señor lo que los mensajeros de Balac dijeron, usó una palabra más ligera. ¿Cuál fue la palabra? Fue kabab. Y dice así: ven por favor, maldíceme, kabab, a este pueblo. Números 22:11. Ahí es donde se encuentra. Él lo contó de forma diferente. Y vean lo que es la palabra kabab. Arar es una palabra solo atribuible a acciones hechas por Dios, no del hombre. Así que cuando ellos le dijeron maldíceme, le estaban atribuyendo a Balaam un hecho o una acción que solo Dios podía realizar. En la Torá, kabab es solo usada en los oráculos de Balaam, en la que Jacoseín es adivino y parece únicamente tener conexión con las artes mágicas. Es decir, él mismo estaba diciendo a Dios que lo iba a hacer con sus artes mágicas y no con el poder divino. Por lo tanto, la petición de Balac a Balaam está construida de tal forma que solicita que se venza a la obra del Todopoderoso, lo cual, como sabemos, también es una estrategia y el propósito del enemigo de nuestras almas. ¿Por qué entonces Balaam tiene acceso a Dios? La respuesta la encontramos en Job 1:6. ¿Qué dice Job 1:6? Pues es el versículo quizás más famoso de Job, en donde dice que el enemigo se presentaba delante de Dios. Miren lo que dice Job 1:6. Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos. Es decir, los hijos de Dios se presentaban y Satanás también acudía a esa cita, y lo que hacía era acusar a los hijos de Dios. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 12:10. Vamos a Apocalipsis 12, versículo 10, y dice así. Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12, versículo 10. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Así que esa es la función de Satanás. Y si Satanás está acusándonos de día y noche, por eso necesitamos a aquel que intercede por nosotros día y noche, que es nuestro Mesías, el Señor. Pero como vemos, el acusador está delante de Dios tratando de derribar a los hijos que Dios ha seleccionado para que sean suyos. Entonces, continuando, la limitación del conocimiento de Dios verdadero es evidente en el texto de estudio. Él no conocía realmente a Dios, porque quien conoce realmente a Dios conoce el plan que tiene a través de la nación Israel. Para Balaam, Israel era simplemente un pueblo que había salido de Egipto. Al hombre que conoce a Dios, el Señor mismo le revela que Él se ha querido manifestar al mundo a través de un pueblo, su escogido, la niña de sus ojos. Alguien como Balaam puede conocer de Dios como el creador y rey del universo. Hay muchos que lo consideran así, pero no pueden conocerlo como el único y verdadero Dios, si no se ve a través de los ojos de lo que el Señor hace por Israel. Israel es la prueba viviente más clara y objetiva que puede haber para que nosotros creamos que Dios es el Dios verdadero, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque Israel está protegido en medio de sus enemigos. Israel es floreciente en medio de naciones pobres. Israel tiene la bendición de Dios y se ve aún en sus ciudades. Cuando las ciudades están bajo el dominio árabe
en Israel, usted puede ver la diferencia en prosperidad. El Señor me permitió ver eso, y realmente cuando una tierra no está bajo el dominio de Dios, como en el caso de Jericó y aún Betel ahora, pues se ve un decremento en cuanto a la calidad de la ciudad, a la percepción paisajística de la ciudad en relación a la que se puede ver y observar en las ciudades o pueblos dominados por los israelitas. Entonces, lo que nos hace ver esto es que realmente Dios es el Dios de Israel y Dios tiene esa nación como su especial tesoro. Al hombre que conoce a Dios, el Señor mismo le revela entonces que Él se ha querido manifestar al mundo a través de un pueblo, su escogido, la niña de sus ojos, Israel. Alguien como Balaam puede conocer de Dios como el creador del universo, pero no puede conocerlo como el único y verdadero Dios, sino porque Dios ha traído a Israel. Es por lo que nosotros aún hemos tenido bendición. La palabra dice que la salvación viene a través de los judíos. Y Pablo, en uno de sus escritos, dice que nosotros somos deudores al pueblo de Israel, porque a través del pueblo de Israel Dios manifestó al Mesías. ¿Cómo no va a ser ese pedacito de tierra tan hermoso y tan lleno de bendición si de ahí vino nuestra salvación? El Rey, el Mesías, el Salvador de nuestra alma, Jesucristo nuestro Dios. ¿Qué aprendemos entonces de la historia de Balaam? Bueno, la primera lección es que siempre han existido personas que aparentemente tienen conexión con Dios y aún aparentan obedecerlo, pero realmente son enemigos de Dios y su pueblo. Y de eso va a estar plagado en los últimos tiempos y vamos a ver gente engañada por ello. Balaam entendía perfectamente que Dios existía y que su voluntad era soberana. Yo creo que todos estos evangelistas y predicadores apóstatas que existen en la actualidad saben que Dios existe y que su voluntad es soberana, pero no se hacen a su voluntad, no se someten a la voluntad divina e interpretan la Biblia a su conveniencia. Al respecto, Santiago también nos aclara que los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen en Dios y tiemblan ante Dios, pero no se someten a Dios. Balaam estaba de acuerdo con Dios, y esto aplica para varias personas que creen que se puede tener una verdadera relación con el Señor y al mismo tiempo odiar y maldecir al pueblo escogido, tanto a Israel como a nosotros, los creyentes. Eso es imposible y Dios nunca lo va a permitir. La segunda lección que encontramos es, dado que Balaam no tenía conexión con Israel, no sabía que quienes maldecían a Israel eran maldecidos, es un indicio de que no conocía su Torá y el pacto con el pueblo que está bendecido y apartado de entre todos los pueblos. Más bien siento que Balaam tenía a Dios como otra herramienta. Él conocía a todos los dioses y quería ir donde aquel Dios para obtener tal cosa, ante el otro para obtener tal, y por eso dijo: voy a tener entre mis herramientas al Dios de Israel. ¿Qué nos lleva esto? Pues nos lleva a pedir discernimiento por las personas que nos encontramos que aparentan tener una excelente relación con el Eterno y su Hijo, sin embargo, no saben nada de la palabra del Señor. Hacen y dicen cosas que no están conforme a la Escritura, sino conforme a su propia imaginación, y atentan contra la identidad de los verdaderos hijos de Dios. Yo me he dado cuenta aún en esta nación de que hay varias personas que aún no saben leer. Y bueno, pues me pueden decir, los seguidores de Jesús de aquel entonces no tenían mucha instrucción. De acuerdo. Pero el problema es que enseñan doctrinas como mandamientos de hombres, estas personas, por la falta de instrucción y por la falta del conocimiento de la verdad de Dios. Y lo que hacen es que alejan a las personas de Dios en vez de acercarlas a Él. Así que
tengamos cuidado y discernamos siempre las cosas conforme a la Biblia y no conforme a nuestros propios pensamientos. En tercer lugar, aprendemos que los enemigos de Dios, incluyendo los poderes demoníacos de los adivinadores, son limitados. No pueden contra el poder más grande que existe sobre el universo, el poder divino del Dios de Israel. En el texto, aún el burro era conocedor de las realidades espirituales, más que el mismo Balaam. El burro veía al ángel y Balaam no. Al enemigo le gusta hacernos creer que si no usamos una fórmula contra él, seremos derrotados. Nuestra victoria depende de nuestra fe en Dios, de que si habitamos bajo sus alas, Él nos defiende. Leamos para hacer un esbozo de esto, número 23-21. Número 23-21 dice de la siguiente forma. Él no ha observado iniquidad en Jacob, ni ha visto malicia en Israel. Está en él el Señor su Dios, y el júbilo de un rey está con él. Hermanos, esto también nos lleva a una lección grande. Dice que quien habita con Dios, el júbilo del rey está con él. Si nosotros nos ponemos tristes por cualquier cosa, el júbilo de Dios no está con nosotros. Y eso quiere decir que el Señor no está muy bien en nuestra vida. Así que dejemos toda tristeza y toda amargura y llenémonos de Él para que el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, pueda estar siempre en nosotros, aún en las circunstancias más difíciles. Estamos viviendo los últimos tiempos y los tiempos cada vez más se volverán más malos y más malos. No es para asustarlos, sino para que nosotros tengamos eso en mente y alistemos nuestros corazones para estar gozosos, como dijo Pablo. Están siempre gozosos. Y eso lo dijo en la cárcel. En la cárcel no tenía un muy buen lugar, ni estaba en una habitación cómoda, sino que estaba lleno de suciedad, lleno de gente mala. Sin embargo, él puso decir, regocijémonos en el Señor. Otra vez les digo, regocijémonos. Si Dios es nuestro Rey, estamos bajo su cobertura. Y aunque Él adiestra nuestras manos para la guerra, lo que hace todos los días por medio de las pruebas, tenemos la victoria asegurada por su poder. ¿Cuáles fueron los oráculos de Balaam? Bueno, vamos a tratar de ver al menos 3 de ellos. Primer oráculo, un pueblo apartado. Miren lo que dice, número 23, del 7 al 10. Vamos al número 23, del 7 al 10. Y comenzó su profecía, y dijo, desde Aram me ha traído Balac, rey del Moab, desde los montes del oriente. Ven y maldíceme a Jacob, ven y condena a Israel. ¿Cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien el Señor no ha condenado? Porque desde la cumbre de las peñas lo veo, y desde los montes lo observo. Y aquí es un pueblo que mora aparte y que no será contado entre las naciones. Ese es el primer oráculo. Es un pueblo apartado entonces. Eso quiere decir un pueblo santo. Cuando Balaam bajó su mirada, vio un pueblo apartado, pues tenía la naturaleza de Dios. Este pueblo había sido escogido y apartado para una bendición especial, nada más y nada menos, ser luz a las naciones. El apóstol Pablo, a través de su espíritu, del Espíritu de Dios, exclamó una frase similar en Romanos 8:31. Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá prevalecer contra nosotros? Todos los que se identifican con el Mesías son aceptos en el amado, eso dice Efesios 1:6. Y los planes del maligno no prevalecen contra lo que Dios ha decretado por ellos. El requisito es identificarnos con el Mesías y hacer su voluntad. Quien me ama, guarda mis mandamientos. El segundo oráculo está en número 23, 18 al 24. Podemos irnos a número 23, 18 al 24. Y dice, y comenzó su profecía y dijo, levántate, Balac, y escucha, dame oídos, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Mira, he recibido orden de bendecir. Él ha bendecido, yo no lo puedo anular. Él no ha observado iniquidad en Jacob, ni ha visto malicia en Israel.
Está en él el Señor, su Dios, y su júbilo, y el júbilo de un rey está con él. Bueno, entonces, como vemos, ese es el segundo oráculo, y leemos hasta el 24. Y dice, Dios lo saca de Egipto, es para él como los cuernos del búfalo, porque no hay agüero contra Jacob, ni hay adivino contra Israel. A su tiempo se lo dirá Jacob y se le dirá a Jacob y Israel, ved lo que ha hecho Dios. Mira, es interesante este versículo 22 que dice, es para él como los cuernos del búfalo. ¿De dónde recibe el búfalo a sus enemigos? ¿A dónde, más bien, con qué se defiende el búfalo de sus enemigos? Con los cuernos es que hace pedazos a sus enemigos. La fuerza inerte en él y los cuernos que posee hacen que derroten y aniquile a sus enemigos. Y dice que la palabra de Dios a través de los labios de Balaam dice que él es como los cuernos del búfalo a su pueblo. Dios es conocido eternamente por su verdad y el hombre por su falsedad. Por eso Romanos 3:4 dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El hecho de que Dios no sea hombre lo acredita como infinitamente fiel. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Cuando cometemos el error fatal de creer que Dios es como el hombre, es cuando caemos y nos vemos atrapados en idolatría. Pues cuando pensamos que Él es humano, determinamos su justicia en términos del hombre. Vean lo que dice Salmos 50:21. Vámonos a la palabra, a Salmos 50, versículo 21. Dice así, esas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. Es decir, Él no es humano. Entonces, Dios no es humano y no se arrepiente. Si Dios le había dicho a Balaam desde entonces que no fuera con ellos, porque ese pueblo es bendito, Él no debía de haber ido con ellos. Y lo que viene cuando es llamado a las tierras de Moab es a ratificar el plan de Dios para su pueblo. La descripción de la naturaleza de Dios puede ser entendida en Lamentaciones 3:22 al 23, y es un versículo, son dos versículos bien conocidos, que dice que el Señor, las misericordias del Señor nunca se acaban. Nuevas son cada mañana. Estrenamos misericordias cada mañana. Grande es tu fidelidad, oh Señor, Rey del universo. El tercer oráculo dice así, Israel es bendecido por Dios, y viene ese oráculo implícito en número 24 del 3 al 9. Vamos a ese oráculo de número 24 del 3 al 9 y dice así, número 24 del 3 al 9, números 24 del 3 al 9. Y comenzando su profecía dijo, oráculo de Balaam, hijo de Beor, y oráculo del hombre de los ojos abiertos, oráculo del que escucha las palabras de Dios, del que ve la visión del Todopoderoso, caído pero con los ojos descubiertos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel, como valles que se extienden, como jardines junto al río, como aloes plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. Agua correrá de sus baldes y su simiente estará junto a muchas aguas. Más grande que Agag será su rey, y su reino será exaltado. Como vemos, se refiere directamente a las bendiciones dadas a Abraham y hace alusión al rey de Israel. En el original, aquellos que bendicen a Israel está en plural, es decir, bendeciré a los que te bendijeren, y aquellos que lo maldicen está en singular, es decir, que dice, y maldeciré al que te maldijere. Al fin de los tiempos, los que bendecirán serán mayores que los que condenan. Gracias a Dios, el Señor está poniendo amor por Israel. Y ahora aún las redes están plagadas con el estudio de la porción o de la parashá que Dios ha ideado para que conozcamos su palabra. Y Israel es bendecido.
Así que gracias a Dios, porque son más los que bendecimos que los que maldecimos. Israel, al igual que nosotros, es bendito no por su propia fuerza, sino porque Dios se ha mantenido fiel a él. Y cada mañana, al igual que nosotros, nos muestra su misericordia. Y son nuevas cada mañana. Y el cuarto oráculo, que es el principal quizá, y el que nos llena de regocijo a nosotros los que creemos, está en número 24, 15 al 19. Número 24, 15 al 19, y dice así: y comenzando su profecía, dijo: oráculo de Balaam, hijo de Beor, y oráculo del hombre de los ojos abiertos, oráculo del que escucha las palabras de Dios y conoce la sabiduría del Altísimo, del que ve la visión del Todopoderoso caído, pero con los ojos descubiertos. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob, y un cetro se levantará de Israel, que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Set. Edom será una posesión también, una posesión de Seir, sus enemigos, mientras que Israel se conducirá con valor. Vemos a la estrella resplandeciente de la mañana, como se llama también a nuestro Mesías más adelante, como aquel que da vida y que llevará el cetro. Cuando las bendiciones de Israel son enumeradas, la promesa del Mesías debe ser incluida, y aunque haya sido dada por un adivino, estos versos confirman Génesis 3, del 15 y Génesis 49, 10, cuando se le da la bendición a Judá por parte de Jacob. Dios, a través de Balaam, anuncia al deseado de las naciones, al señalado entre 10,000, al único que podía cumplir con la promesa dada a Abraham, de que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. La victoria final de Israel no vendrá por sus propias fuerzas, sino por el victorioso guerrero, Yeshua, nuestro Dios. En conclusión, en la siguiente porción de estudio que veremos la otra semana, llamada Pinjas, veremos cómo parte de lo que Balaam había planeado para Israel surte efecto, no porque la mano de Dios no fuera poderosa para defender a los israelitas y a todo su pueblo, sino porque ellos no permanecieron bajo la sombra protectora de sus alas. El Salmo 91 lo dice, ¿verdad? Que el que habita bajo la sombra de sus alas es el que mora con él. Como veremos, mientras Israel se mantenía fiel al Señor, era protegido por él. Pero tristemente, cuando era infiel y participaba de las obras idolátricas, como vemos en los últimos versículos de esta porción, entonces no estaba protegido por Dios. Nuestras armas para vencer están hechas de fe y fidelidad a Dios. Él es fiel para con nosotros. Él lo que espera de nosotros es que también nosotros lo seamos para con Él. ¿Estamos permaneciendo en Yeshua? ¿Cómo sabemos esto? Porque el que permanece en Yeshua lleva mucho fruto. ¿Estamos produciendo los frutos que agradan a Dios, que es el que se deleita en ellos? Pensemos, hermanos, amados hermanos, dentro de nosotros, ¿qué estamos dando de fruto? Y veamos si ese fruto puede ser apetecido y comido por el Dios de la gloria. El Señor les bendiga y el Señor les guarde.